¿Qué harías si descubrieras que aquellos en quienes confías para proteger tu hogar son los mismos que conspiran para destruirlo? En el año 1272, el reino de Anara enfrentó una amenaza mortal. No era el poderoso imperio de Sarabik, cuyas legiones asediaban las fronteras, sino un enemigo mucho más peligroso. La traición escondida entre los muros del palacio, en el corazón mismo del Consejo de los Doce. Un escriba con astucia, un rey asediado por la paranoia y un pacto sombrío que pondría al reino entero al borde del abismo. Esta es la historia de la traición de los 12 lores, donde la lealtad se comprueba con sangre y las sombras hablan de secretos que podrían cambiar el destino de una nación. ¿Estás listo para descubrir el precio de la verdad? Era una época de tensiones latentes, cuando las fronteras del reino estaban asediadas por el imparable imperio de Sarabik, una potencia extranjera, conocida por su diplomacia traicionera y su ambición expansionista. Sin embargo, el mayor enemigo de Anara no estaba al otro lado de las colinas ni tras las fronteras, sino en el propio corazón del reino. En las salas de consejo, entre los vasallos que habían jurado lealtad, Leoran IV había heredado un reino frágil, desgastado tras décadas de conflictos internos y un intento fallido de reforma tributaria por parte de su predecesor. Para consolidar el poder y garantizar la estabilidad, Leoran había formado el Consejo de los Doce, compuesto por los líderes de las casas más poderosas de Anara. Cada uno de estos lords controlaba vastos territorios y ejércitos, esenciales para la defensa del reino. Los miembros del Consejo eran un grupo diverso. Entre ellos estaban Lord Caswin de Arrendale, conocido por su habilidad estratégica, pero también por su ambición desmedida. Lady Mirla de Valsten, una diplomática astuta con reputación de mover los hilos tras las sombras. Lord Gawain de Brantar, un guerrero curtido en batalla cuyo temperamento era tan fiero como su lealtad era dudosa. Otros 9, cada uno con sus propias agendas y secretos. Aunque al principio parecía que el Consejo podría unificar al reino, pronto se hizo evidente que entre ellos hervía una corriente de intriga y rivalidad. Las tensiones aumentaron cuando Sarabik comenzó a enviar emisarios a las regiones más vulnerables del reino, prometiendo riquezas y privilegios a cambio de alianzas secretas. En particular, las regiones fronterizas como Brantar y Valsten comenzaron a reportar movimientos sospechosos. Caravanas extranjeras cargadas de mercancías que parecían ir dirigidas a los dominios de algunos de los nobles. Los rumores sobre la presencia de espías de Sarabik en las cortes de Anara comenzaron a circular entre la servidumbre y los comerciantes. Se hablaba de reuniones clandestinas en las tierras altas y de un mercado negro floreciente donde se negociaban secretos a cambio de oro. Los campesinos, aterrados por los avances enemigos y la sospecha creciente entre los nobles, empezaron a desconfiar incluso de sus propios señores. La traición comenzó a gestarse en las sombras. Todo empezó con una carta interceptada por uno de los espías del rey. El mensajero, un joven asustado, fue encontrado intentando cruzar el paso montañoso de Scarwyn. La carta, escrita con un sello desconocido, contenía una propuesta perturbadora: un pacto entre uno de los nobles del Consejo y un emisario de Sarabik. Aunque no mencionaba nombres específicos, hablaba de un plan para debilitar las defensas del reino desde dentro. El descubrimiento de la carta sumió al rey en la paranoia. Reunió a su confidente más cercano, el escriba Real Caelric, un hombre joven pero perspicaz, con un don para descifrar patrones en los textos y detectar mentiras en el habla. «Encuentra al traidor», le ordenó Leoran, «pero hazlo sin que los demás lo sepan. No podemos permitir que el reino caiga en el caos». Caelric aceptó la misión con una mezcla de determinación y temor. Sabía que se enfrentaba a enemigos astutos
que no dudarían en silenciarlo si llegaban a sospechar de su investigación. Durante semanas se movió entre las sombras, escuchando conversaciones, revisando correspondencia y observando el comportamiento de los lords durante las reuniones del consejo. Descubrió que la tensión era palpable. Casryn parecía más reservado de lo habitual. Lady Myrla enviaba emisarios constantemente fuera de sus dominios, y Lord Gawain evitaba participar en discusiones importantes como si supiera algo que los demás ignoraban. El clima en la corte se tornó tenso. Los sirvientes cuchicheaban sobre reuniones a puerta cerrada. Los soldados notaban que ciertas órdenes llegaban tarde o eran contradictorias, y los comerciantes locales informaban de la desaparición de caravanas que transportaban suministros esenciales para las tropas. Ceolric, a medida que recogía más pistas, empezó a temer que la traición no solo estuviera arraigada en el consejo, sino que también se había filtrado en los niveles más bajos de la jerarquía. Ceolric comenzó su investigación con cuidado, recopilando fragmentos de información de cada miembro del consejo. Sus hallazgos iniciales solo alimentaron el suspenso. Cada lord tenía algo que ocultar. Lord Casryn había estado desviando fondos de los impuestos recolectados. Lady Myrla había mantenido correspondencia secreta con figuras extranjeras. Lord Gawain había incrementado su ejército sin notificación al trono. Cada paso que daba Ceolric hacia la verdad lo acercaba más a un abismo de intriga. Una noche, mientras revisaba documentos en la biblioteca del castillo, Ceolric encontró un mapa que revelaba rutas de suministro alteradas en la frontera norte. Estas desviaciones coincidían con las zonas donde los soldados de Zaravik habían logrado avances inesperados. Alguien dentro del consejo estaba proporcionando información crítica al enemigo. El mapa estaba marcado con símbolos que Ceolric no reconocía, pero un antiguo tomo de criptografía que consultó le permitió descifrar parte del código. Las iniciales de los traidores estaban allí, ocultas en un lenguaje que combinaba símbolos y runas. El descubrimiento dejó a Ceolric sin aliento. El escriba sabía que estaba jugando un juego peligroso. Esa misma noche, escuchó pasos fuera de su habitación y el crujir de una puerta. Empuñando un pequeño puñal que guardaba bajo su escritorio, se preparó para lo peor, pero al abrir la puerta no encontró a nadie. Sin embargo, un pergamino había sido deslizado por debajo. Deja de investigar o sufrirás las consecuencias. Ceolric siguió las pistas hasta la servidumbre del castillo. Uno de los criados confesó, bajo amenaza de tortura, que había estado entregando mensajes a un emisario desconocido en las noches de luna nueva. Estos mensajes contenían detalles sobre las decisiones del consejo y los movimientos militares del reino. El emisario fue capturado poco después. Antes de morir en los calabozos, reveló un nombre: Lord Casryn. Pero algo no encajaba. Casryn, aunque ambicioso, no parecía el tipo de hombre que actuaría solo. Ceolric sospechó que Casryn podía ser solo una pieza en un juego más grande. Mientras tanto, otros eventos levantaron más sospechas. Un cargamento de armas desapareció misteriosamente mientras se trasladaba hacia Brantar, y se reportaron avistamientos de figuras encapuchadas merodeando cerca de los campamentos militares. Todo indicaba que la red de traición era más amplia de lo que inicialmente se había pensado. El rey convocó a una reunión de emergencia del consejo. El banquete que acompañó la reunión se desarrolló en un ambiente cargado de tensión. Ceolric observaba desde las sombras mientras los lords intercambiaban miradas cautelosas. Cuando Leoram finalmente reveló que había descubierto un complot de traición, el salón se sumió en un caos controlado. Algunos miembros del consejo levantaron sus voces para condenar la traición, mientras otros guardaron un silencio sepulcral. Lord Casryn
fue el primero en hablar. Esto es una acusación infundada, dijo con frialdad, pero una gota de sudor resbaló por su frente, traicionando su nerviosismo. El rey convocó a una reunión de emergencia del consejo. El banquete que acompañó la reunión se desarrolló en un ambiente cargado de tensión. Caelric observaba desde las sombras, mientras los lords intercambiaban miradas cautelosas. Cuando Leoram finalmente reveló que había descubierto un complot de traición, el salón se sumió en un caos controlado. Algunos miembros del consejo levantaron sus voces para condenar la traición, mientras otros guardaron un silencio sepulcral. Lord Casryn fue el primero en hablar. Esto es una acusación infundada, dijo con frialdad, pero una gota de sudor resbaló por su frente, traicionando su nerviosismo. Aunque la traición de Casryn parecía resuelta, Caelric sentía que algo no estaba bien. La red de corrupción y traición era demasiado extensa para ser obra de un solo hombre. Después del arresto de Casryn, Caelric recibió una carta anónima que contenía solo 3 palabras. No confíes en nadie. Los eventos tomaron un giro inesperado cuando al día siguiente Lord Gawain fue encontrado muerto en sus aposentos. Aunque inicialmente se pensó que era un suicidio, Caelric descubrió indicios de veneno en su copa. La conspiración aún estaba en marcha y los traidores restantes comenzaban a eliminarse entre ellos. Cuando la verdad salió a la luz, Leoram tomó una decisión sin precedentes. Ejecutó públicamente a los traidores para enviar un mensaje claro al reino. El pueblo se reunió en la plaza principal para presenciar las ejecuciones, pero lo que debería haber sido un acto de justicia dejó un sentimiento de desolación. Algunos ciudadanos comenzaron a cuestionar si el reino podría sobrevivir a las divisiones internas. Sin embargo, el precio fue alto. La confianza entre la corona y los nobles se fracturó irreparablemente, aunque la traición de los 12 lores fue sofocada. Las heridas que dejó en el alma de Anara tardarían generaciones en sanar. La sombra de esa traición siguió al reino, recordando a todos que a veces los peores enemigos no son los que se encuentran en los campos de batalla, sino los que se sientan a tu mesa.